Ya no quiero ser igual, Jesús. Pon en mí tu cora, quita el orgullo, la altanería de mi vida, Señor. Ya no quiero ser igual, por favor. Todo lo que hay dentro de mí, todo orgullo, toda desobediencia, todo espíritu de rebeldía, quítalo de mi vida, por favor. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Señor, necesita más de ti. Buenos días, buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuevamente con un rico café de la mañana con el pastor Yohoki Piñango en compañía de su amada pastora Yeridín de Piñango. Buenos días, hermanos, bendiciones. Dios le bendiga a los que se están conectando. Bienvenidos. Dios tiene una palabra de bendición para bendecir nuestros corazones en el día de hoy, recién sacadita del orden, porque la obediencia trae bendición y lo que el Espíritu diga, eso se hará. ¿No, pastora? Sí, así es, pastor. Así es. Hoy me toca, tengo el privilegio de dar esta palabra en esta mañana. Una gran responsabilidad. Y una palabra que siempre, toda mi vida me confrontó, ¿saben? Toda mi vida esta palabra que vamos a dar hoy, esta palabra que Dios trae a sus oídos, toda mi vida me confrontó. Pastor, yo les cuento aquí a la audiencia que yo fui una mujer muy soberbia, una mujer muy orgullosa, una mujer que desde pequeña se tenía que hacer lo que ella decía. Y esa crianza, que ella hacía lo que le daba la gana, porque si no armaba berrinches y mis padres me dejaban hacerlo para que yo no llorara o para que... Y siempre me dejaron hacer lo que yo quería. Entonces, en lugar de obediencia, ellos se enseñaron en mí una desobediencia. Y no porque me odiaban o porque eran malos padres, no. En su amor, en su querer que su hija siempre no llorara o se sintiera bien y estuviera bien, ellos de una manera u otra, sin saberlo, enseñaron a esta mujer a ser desobediente, a que se hiciera solo lo que ella quería. Entonces, yo crezco de esta manera. Recuerdo que una vez me inscribí, me metí en algo que hacían en mi tierra, que era una clase en el colegio de instrucción militar. Y resulta que a mí eso no me gustó. ¿Por qué no me gustó? Porque yo tenía que estar recibiendo órdenes de otro. Ay. Y yo, no, eso no es para mí. Yo no voy a ir a estar llevando sola, que otro me diga, párate, siéntate, agáchate, brinca aquí, brinca allá. No, a mí no me gusta eso. Y no quise ir más. Y lo hacía era porque tenía que colocar, yo quería tener un boletín excelente para entrar en las mejores universidades. Entonces eso era parte de la nota y no había manera. Pero cada vez que iba para allá, iba confrontada, ¿no? Y yo decía, no, ese militar cree que él es el mandamás, que no sé qué. Porque ya esta mujer estaba acostumbrada a hacer lo que ella quería y a que los demás hicieran lo que ella quería. No, yo obedecer a otros. Eso no estaba sembrado en mi crianza, no estaba sembrado. Crezco y tengo mi vida y resulta que llega el momento de conocer a Jesús. Llega el momento en que Jesús se me revela en mi vida, conozco de Él y ahí comienzo a escuchar algo llamado obediencia. Santo, yo decía, recuerdo un día que salimos a evangelizar, la primera vez, como la tercera, cuarta vez que salgo, y yo voy relajada, ya tengo mis hijas, y voy tranquila, voy a relajar. Entonces ya se me hacía la tarde, y le digo a una de mis hermanitas, yo me voy. Pero yo me iba, y entonces ella se queda viendo y me dice, aquí tienes que someterte a las autoridades, y si te vas, tienes que avisarle al líder que te vas, para que él te diga si te puedes ir o no. Y yo me quedé prensada, yo, ¿cómo así? Una mujer mayor, de edad, ¿cómo que tengo que decirle a alguien que me tengo que ir? Ay, yo ese día me confronté también, pero respiré profundo y dije, bueno,
en ese momento dije, ay, gracias a Dios, pero el líder vino y dijo, bueno, ya se pueden retirar. Yo no tuve que ir a pedirle permiso al líder para... Y mira cómo salgo yo. Ay, gracias a Diosito, que no tuve que irle a pedir permiso al líder para que me dejara ir. ¿Estás viendo? Porque estaba acostumbrada a desobedecer. Entonces, estoy conociendo a Jesús. Y estoy conociendo a Jesús y estoy con hijas, soltera, queriendo un cambio en mi vida, queriendo ser diferente, pero no me gustaba obedecer. En la iglesia, pero no me gustaba obedecer. Pidiéndole al Señor un cambio genuino en mí, que arrancara toda altivez, toda soberbia, pero no me gustaba obedecer. Qué controversia, ¿no? Y resulta que en esa búsqueda de Dios, en esa intimidad, el Señor me revela que Él me va a entregar a alguien para que me enseñara. Oye, pero primero tú me cuentas que tú le pedías a Dios un hombre, una persona que te amara y te respetara. A eso voy. Esa mujer soltera, esa mujer que tiene 2 hijas, que mucha gente vería, mira, la madre soltera es muchos criticarían esa parte de mí en la iglesia. Los que estaban viejos dirían, pero resulta que yo comienzo a querer una persona a mi lado, un esposo, pero con una imagen de Dios, porque yo empiezo a leer la palabra y se me revela, siempre se me reveló desde el principio, antes de tener esposo, Proverbios 31:10. Proverbios 31:10 y Romanos 5, si mal no recuerdo, capítulo 5. Y empiezo yo a orar y a pedirle, Señor, dame un esposo donde yo pueda servirle, donde yo pueda ser esa esposa que en mi relación pasada no pude ser. ¿Y cómo podría ser así? Un hombre que te ame a ti primero, porque me va a amar a mí, me va a respetar, me va a ser fiel. Un hombre que yo pueda servirle, que yo pueda hasta obedecerle. Pero imagínate tú, yo le pedí al Señor eso, y el Señor me presenta a un hombre, me da un sueño y me dice, en el sueño me dice, hija, yo sé lo que has pedido, yo sé lo que has sufrido, yo sé que estás comenzando, pero yo te voy a llevar a un lugar donde te voy a presentar a alguien, a un hombre, que él va a ser el que te guíe, el que te enseñe, él va a ser tu esposo, él va a ser tu autoridad, él va a ser el que te va a enseñar a amarme en espíritu y en verdad. Y yo decía, wow, y poderoso sueño. Yo ya estoy de novia con mi esposo, y yo digo, pero Señor, y me lleva por un campo. Ese campo era lleno de cosas hermosas, de cosas bonitas, y él en el camino que me va a llevar a ese hombre, yo decía, wow, ¿quién será? Ese hombre será tu pastor, el que te va a enseñar, el que te va a guiar, el que te va a ayudar a hacer lo que tú quieres, lo que tú me has pedido ser. Y yo decía, en el sueño, yo iba con la expectativa de ver quién era ese hombre, y en el camino había muchas cosas, y yo decía, ¿y por qué este camino es así? Habían partes de luz, de belleza, otra parte de oscuridad, piedra, río, y todo ese camino lo tuve que transitar. Cuando llego a una cabaña pequeña en el campo, todo tranquilo, todo bonito, yo llegué de noche a esa cabaña, y el Señor toca la puerta, porque yo iba detrás de Él. Lo único que yo veía en el sueño era el manto del Señor, pero Él toca la puerta, y cuando abre la puerta a un niño. Y yo me despierto de ese sueño confrontada, pastor, y yo decía, Señor, pero ¿cómo un niño me va a enseñar y cómo ese niño va a ser mi esposo? Cuando llego y te cuento el sueño a ti, y yo digo, pero es que tiene que ser él. Que Dios me había revelado a mí, pastora, y cuando iba a llegar una mujer a mi vida que yo iba a enseñar, y yo, Señor, pero yo he tenido tantas mujeres y no se dejan, y yo también como soy, y tú, ¿qué voy a enseñar yo si yo nunca he aprendido nada? Pero lo más sorprendente, pastor, es que yo te conozco, yo empiezo a convivir contigo, yo empiezo a hablar contigo, pero yo me confronto, porque yo decía, oye, papá, yo duré tantos años en el liceo, me gradué con mejores honores, la mejor estudiante. Fui a estudiar a la universidad, tengo tantos semestres en química pura, me gradué de ingeniera en tal, y tú me vas a traer a mí a un esposo que ni sabe leer,
no aprobó el tercer grado. ¿Y yo cómo me voy a someter a un hombre que no sabe nada? Decía en mi intimidad con Dios que cómo yo iba a someterme, cómo yo me iba a dejar enseñar, cómo yo me iba a dejar a guiar por un hombre que no sabía nada. Pero es cuando el Señor Jesús, empiezo a mirar a mi esposo a través del Señor Jesús, de mi amado Jesús, es que yo comienzo a ver la grandeza que hay en ese corazón y lo mucho que podía aprender de él. Y fue Jesús quien me guía y quien me enseña a través de él. Yo me quedo anonadada porque ahorita he cambiado mucho más que cuando me conociste, pastor. He cambiado mucho más que cuando me conociste, porque cuando lo conocí y cuando sabía lo que era el orgullo y la altivez, se me levantó de una manera tan monstruosa que cuando este hombre me hablaba, yo quería era írmele encima, partirle la cabeza con lo primero que me encontrara, porque no me gustaba obedecer, y mucho menos a una persona que era inferior a yo. O sea, ese señor no estudió. Mira cómo es ordinario, tosco. Mira, y lo peor de todo es que a medida que voy conociéndolo y a medida que voy conociendo a Jesús que hay en él, yo me entero y me doy cuenta que más ordinaria soy yo, que más tosca soy yo con los estudios que he tenido, y que la más insensible era yo. ¿Ah? Porque yo me puse a ver, fue el exterior, el intelecto o las cosas que en este momento, en esta vida, en la vida del Señor, no tienen sentido. Yo me puse a ver lo tan estudiado que era o lo que tanto sabía. Y resulta que en este camino es mejor decir yo lo que sé, que nada sé. Y he aprendido eso a través de mi amado Jesús, enseñándomelo, a través de mi esposo, mi pastor, mi amigo, Yohoski José Piñán. Y gracias le doy a Dios por eso. Y me ha dolido aprender a obedecer. Y mi esposo sabe que es así. Mi esposo sabe que cuando hay una orden o cuando me va a dar él lo piensa. Porque él sabe que yo puedo actuar de una manera que no es correcta. Pero yo, en medio de esa manera que no es correcta, yo, Señor, esto viene de ti. No me halles yo peleando contigo. Me duele, pero yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer lo que tú me mandes a hacer. Y tú eres la cabeza de mi esposo, y como cabeza de mi esposo tú lo guías a él para que me guíe a mí. Entonces, dame un espíritu de obediencia, enséñame a obedecer, porque tú estás claro que nunca lo he hecho, que nunca lo hice. Y con mis relaciones pasadas tenía que hacer lo que yo decía, no lo que a mí me ordenaba mi esposo, mi pareja en mis relaciones pasadas, sino lo que yo decía. Porque si no era lo que yo decía, esa persona no me quería, esa persona es duro. Y mujeres, tengan cuidado de pelearle, de estar peleando con su esposo, porque puede que se hallen peleando contra Dios. Tengan cuidado de estar llevándole la contraria, de no querer hacer las cosas conforme a su esposo le dice, porque pueden estar encontrándose peleando contra Dios. Mira cómo dice Juan 12:44. Vamos a leer Juan 12:44. Santo Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién me enviaría a mí? Y el que me ve al que me envió. Perdón. Entonces, el que cree en él, no cree en él, sino el que lo envió. Y ese esposo, mi esposo, yo sé que lo envió Dios. Yo sé que lo envió él. Yo no puedo ponerme a llevarle la contraria a él, o no puedo
no es que me digan sometida, no es que me digan, ay, mira esa pastora, en estos tiempos no estamos para estar sometiéndonos a un hombre, ni en estos tiempos. No, díganme lo que me quieran decir, pero yo he aprendido y el Señor me ha enseñado que la sujeción y la obediencia trae bendición. Yo creo en el que me envió. Y yo he visto frutos de Jesús, frutos de ese Dios Santísimo en la vida de mi esposo. Yo lo he visto. Y yo creo que Dios lo envió a él. Y si creo que Dios lo envió a él, creo en ese Dios hermoso que transforma corazones, que transforma vida y que las cambia. Hechos 5:39. Vamos a leer Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir, no sea que tal vez seas hallado luchando contra Dios. A veces, y lo confieso aquí, primera vez que voy a aceptar esto y que lo voy a decir prácticamente en público. A veces, muchas veces, mi esposo me da una orden que venía de Dios, viene de Dios, y yo me he encontrado peleando contra él porque no me daba la gana de obedecer. No quiero hacerlo, no quiero, sí, y yo decía, no quiero hacerlo, y entonces este hombre se me frustraba, ¿no? Y entonces decía, Señor, pero ¿cómo tú me vas a decir que esa mujer era la que yo enseñaba? Yo decía, no quiero hacerlo. Y resulta que muchas veces en mi vida, en este caminar en Cristo, me he encontrado peleando contra Dios. Porque después de tanta pantaleta, después de tanto pelear, después de tanto decirle no quiero hacerlo, vengo y obedezco. Y resulta que todo sale como tenía que salir, todo sale bien, todo sale en bendición. Y al rato el hombre que me ve más calmado y más tranquila me dice, ¿estás dándote cuenta que la obediencia trae bendición? ¿Te estás dando cuenta que era de Dios lo que te estaba pidiendo que hiciera? Pero yo todo tenía que cuestionarlo y todavía estoy aprendiendo a no cuestionar las cosas que me ordena o que me dice Dios que haga a través de mi esposo. Porque Él, en ese sueño, en esa visión, Él me dijo, te voy a entregar a uno al que le vas a obedecer en todo. Y hagas lo que hagas, veas lo que veas, diga lo que diga, no te apartes de mí. Porque Él te va a enseñar a amarme en espíritu y en verdad como nunca lo habías hecho. Y yo como un hombre que después que me entero de su pasado, como un hombre con un pasado así, puede amarte tanto, pudo haber cambiado tanto. Y yo quiero de eso, Señor, porque así como tú lo cambiaste a Él, me vas a cambiar a mí. Y muchas veces yo me encontré peleando contra el mismo Dios, desobedeciendo a mi esposo. Mujeres, tengan cuidado. Tengan cuidado, ustedes tienen un hombre de Dios en su casa. Ustedes tienen un hombre que Dios colocó así. No vean sus defectos, no vean sus errores, porque si ustedes se ponen a ver al hombre que tienen al lado, al hombre, ustedes no van a obedecer ni que, por favor, tráeme un vaso de agua. Pero si ustedes ponen a Jesús en el medio y comienzan a ver ese hombre a través del lente de Jesús, todo va a cambiar. Todo va a cambiar, porque van a ver esa imagen de Jesús en ese esposo. Él no es una casualidad, Él no es un error. Él fue puesto por Dios ahí para enseñarte, para hacer tu cabeza y para levantar ese hogar, para bendición y para honra y gloria al nombre de Dios. Porque la obediencia, mujeres, trae bendición. Y a veces nos encontramos en situaciones donde tenemos que obedecer cosas que no vienen de acuerdo con nosotros, que no nos agradan, que nos duele. Sí, pero la obediencia trae bendición. Si tú obedeces en medio de tu aflicción, en medio de ese dolor, en medio de esa ira, en medio de ese enojo que te produce, no lo que te están diciendo que haga, sino que tienes que obedecerlo porque no te gusta, créeme que tu vida va a ser distinta. Créeme que van a comenzar a abrirse los cielos. Créeme que va a ser de una manera distinta. Porque mira como dice Romanos 13:1. Romanos 13:1, ¿qué nos dice? Pero esas son las autoridades superiores. Esas son las autoridades
No, señores. Romanos 13:1 nos dice Romanos 13:1. Sometase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero, pastor, usted me está hablando, eso no es así, pastora. Eso usted tiene que entenderlo, usted tiene que analizarlo bien. A estos tiempos no nos podemos estar sujetando a los hombres porque es el nuevo siglo, son nuevas eras, ya las cosas han cambiado, pastora. Ok, dice la palabra de Dios que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice más adelante, dice en otras partes que dice, hombre, amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia que dio su vida por ella. Mira cómo compara Dios a la iglesia con la esposa, ¿cierto? Hombres amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y resulta que si Jesús, viene Dios, Jesús, la cabeza de la iglesia, ¿y a quién le da Jesús la autoridad aquí? Al hombre. El hombre viene siendo a ser la cabeza del hogar, porque el hombre es el que va a levantar ese hogar, ¿sí? Y si el hombre es la cabeza del hogar, en tu hogar, ¿quién entonces es la autoridad? Mujeres, yo aprendí que mi autoridad en mi hogar es mi esposo. Y estoy aprendiéndolo todavía. Porque a veces se me salen coletazos. De modo que de quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, y los que resisten acarrean condenación. Porque los magistrados no están para infundir temor. En condenación es así mismo. Perdón, estoy leyendo todo extraño. Sí, vamos a ver. El 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Para sí mismos. Acarrean condenación para sí mismos. Entonces, señores, ¿ustedes van a decirle mentiroso a Dios? Mujeres, ¿ustedes van a decirle mentiroso a Dios? Que voy a estar sujetándome a ese hombre, que es esto, que es lo otro. No, comienza a ver a tu esposo con el lente de Jesús. Comienza a ver a Jesús a través de él. Y créeme que tu matrimonio va a cambiar y tu relación va a cambiar. Y vas a ver las cosas de una perspectiva diferente. Mira como dijo David, como hizo David el día que se encontró con Saúl y tuvo la oportunidad de asesinarlo. David agarró y cortó el manto de Saúl y le señaló desde lejos. Y él mismo dijo, que Dios me cuide, me libre de matar a un ungido de Dios. Si Dios me estableció a ese esposo, Yerilyn, tú tienes que sujetarte. Tú tienes que soltar ese orgullo, esa altivez que no vienen de Dios porque no son de Dios y comenzar a sujetarte a lo que Dios estableció en tu vida. Y lo peor del caso, es que él como que él sabe quién soy yo. Él sabía qué mujer era la que venía a transformar a este hombre. Y él dijo, bueno, yo le voy a decir en un sueño para que cuando ella quiera levantarse en contra de su esposo, cuando ella quiera levantar e imponer a su orden, ella se acuerda de ese sueño donde yo le dije, este hombre es el que te va a enseñar en todo. Entonces, Jesús, a través de este hombre me ha enseñado, o sea, me ha revelado de una manera sobrenatural, donde yo he aprendido a soltar cosas, a soltar rebeldía, a soltar altivez, a soltar desobediencia, porque la he soltado para aprender y para obedecer a Él. Y a mí no me vengan con cuentos de que wow, si está Jesús en tu corazón, eso sale fácil. No sale fácil, eso duele. Eso duele, y en medio de ese dolor, y en medio de ese llanto, como dice mi esposo, ese charco de lágrimas, Él va a ir transformando tu corazón. Y llega un momento en que tú obedeces y haces las cosas, sí, y que la haces sin necesidad de estar peleando y chistando, pero antes de eso tiene que dolerte, porque el Señor está trabajando en tu corazón y quitando todo lo que no es de ti. Pero, pastora, ¿usted será que está diciéndolo porque tiene al pastor al lado? Y porque, no, señores, no. No es fácil obedecer, mi esposa, no es fácil. Perdóname que te lo diga, no es que te con miedo, sino que perdona que te lo diga, pero mi esposa es fuerte. Sí.
pero también he visto su fruto de lucha, cómo se ha esforzado para no golpearme, para no partirme la cabeza. Sí, He visto sus frutos, he visto cómo Dios la ha sujetado, Dios, porque no luchamos contra carne ni sangre. Imagínense, señores. Gracias, pastor, por ese comentario, porque es que yo no fui fácil. Y creo que ahorita... Y la obediencia trae bendición, y eso es lo que nos impide a muchos la bendición en nuestra vida. Las bendiciones caigan a nuestra vida, como dice su palabra. Las bendiciones a los justos los perseguirá y los alcanzará, ¿no? Por más que tú corras, las bendiciones te van a alcanzar. Pero si tú estás en rebeldía, en desobediencia, en orgullo, en altanería, ¿cómo tú la bendición te va a alcanzar? No tiene sentido, no te va a alcanzar. Y tú vas a preguntarle a Dios, Dios mío, ¿por qué no me alcanza la bendición? Como mujer, pues, como mujer que estamos hablando ahorita de mi esposo. ¿Cómo te va a alcanzar la bendición si tú lo que quieres es partirle la cabeza a tu esposo? Así es. Mira, por querer desobedecer. Y la obediencia trae bendición, y no a todo el mundo le gusta obedecer, a mí tampoco. No nos gusta. Cuando mi esposa me da una orden, yo a veces me pongo, yo soy la autoridad, pero yo digo, Señor, ¿qué es eso? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo que tengo que dar yo? Cierto, mira, a veces no queremos someternos, no queremos obedecer a nuestras autoridades. Y Jesús nos por enseñó por lo que son. O sea, yo cómo le voy a obedecer a eso, porque a veces son inferiores que... No que sean inferiores que uno, sino que uno cree en ese orgullo y altivez que eso, porque yo voy a obedecer eso si yo hago esto, yo soy lo otro. Dime tú qué eres para obedecerte. Y mi esposa me ha enseñado a mí a cocinar, me ha enseñado a mí a leer, me ha enseñado a sacar cuentas, me ha enseñado a muchas cosas, me ha enseñado a leer su palabra. Me ha enseñado a buscar a Dios también. Yo lo puedo decir, como ella estudió profesora y también, sí, y ella me ha enseñado cosas de primaria, por decirlo así. A veces no queremos obedecer a alguien que tiene menos que nosotros, que tiene menos estudios que tú, como yo lo estoy explicando hace rato, o que no tiene la posición y la influencia que tú quieres que tenga. ¿Y yo cómo voy a obedecer a eso si eso es un don nadie? Y a veces... peleando conmigo misma, yo decía, yo en mi intimidad me le arrodillaba a Dios, pero a veces la frustración de querer cambiar, de querer ser distinta, de querer ser la persona que Dios quiere que sea, yo le decía a mi esposo, ya yo no soporto, por más que yo haga, no puedo cambiar, no cambio. Y resulta tenía que arrancar a correr yo. Sí, resulta que mi esposo me decía, y yo, voy a ayunar. Porque yo he oído que la gente dice que ayunando, en ayuno y oración se pudren todos los yugos. Sí, es cierto, Uy, sí. Dios mío, ya tendría que arrancar a correr después del ayuno. Venía mi esposo y me decía, Cherilyn, ¿por qué te enrollas tanto? Tú sabes cuándo tú vas a cambiar. Tú sabes cuándo el Señor va a abrir puertas hacia ti. Tú sabes cuándo el Señor te va a bendecir. Tú sabes cuándo el Señor va a arrancar eso que tú tienes ahí, que tú quieres soltar y no lo sueltas. Cuando tú comienzas a obedecer. ¿Pero por qué, pastor? Si a mí me enseñaron. Si yo he oído en la iglesia y yo he escuchado en las iglesias y hay hermanas que me han dicho en la iglesia que yo ayuno y oro y se va todo. Y entonces viene y me decía otra vez, la obediencia. Y yo, Señor, pero si tu palabra dice el ayuno, la oración, Jesús ayunó y 40 días. Y entonces se me olvidaba la parte que me fue revelada. Jesús ayunó 40 días en el desierto, ¿sí? Y salió de ahí bendecido, los ángeles le servían. Pero tú sabes cuándo se le abrieron los cielos a Jesús. Tú sabes cuándo se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se escuchó la voz audible de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Sabes cuándo fue? Cuando obedeció. Ay, santo. ¿Cuándo obedeció? Y duele. ¿Cuándo Él obedeció? siendo Dios, el Hijo de Dios. Siendo el Hijo tenía un de título Dios. mayor que nosotros. Pero ¿cuándo? ¿Dónde dice eso? Cuando leemos Juan 3, vamos a buscar Juan 3. Cuando leemos Juan 3 ¿es Juan 3? Sí, 14, 15. Es que yo estoy por acá. No. No, señor. No. Explícalo. Lo voy a explicar y ustedes después lo buscan. Es cuando Jesús fue bautizado
Por Juan el Bautista. Por Juan el Bautista. Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el desierto. Resulta que llega Jesús al río Jordán. Llega al río Jordán a ser bautizado. Mucha gente estaba ahí. Pero resulta que cuando Juan ve a Jesús venir a él al río, Juan dice, oye, tú eres el que tienes que bautizarme a mí y yo te bautizo a ti. O sea, Juan se oponía de tal manera porque él decía, es que yo no tengo que bautizarte a ti, porque se iba a bautizar el santurrón de María. Lucas. Es Lucas 3. 3:21. 3:21. Se iba a bautizar el santo, el que no rompía un plato, el que no hacía nada malo, y así era mi Jesús. Jesús estaba en la tierra, no cometió pecado alguno, porque él vino a mostrarle a la humanidad de que siendo 100% hombre se podía vivir en un camino y en un caminar de obediencia. Él obedecía a su padre. Él obedecía en todo a su padre. Él decía, nada hago si no es porque Él me envía, porque Él me manda. Entonces aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ay, que se abra el cielo Imagínate tú, esto no pasó cuando Jesús sanó a un enfermo. Esto no pasó cuando Jesús levantó un paralítico o le dio vista a un ciego. No, esto pasó cuando Jesús fue al Jordán, porque obviamente seguro que el Padre le dijo a Jesús, tienes que ir al Jordán a bautizarte. Y él siendo 100% Dios, 100% hombre, no tenía pecado. Me imagino que mi Jesús decía, pero ¿qué va a decir la gente de mí? Que yo voy a bautizarme. Sí. Por perdón de pecados. ¿Qué va a decir la gente de ti hablando de todo esto en la mañana? ¿Qué van a decir las mujeres de mí? No, esa es una pastora sometida. Jesús no le importó. Pero a Jesús no le importó nada de eso. Y si a él no le importó destruirse para glorificar a su Padre y levantar a su Padre, ¿por qué yo tengo que pensar en lo que digan otros? Si la obediencia trae bendición. Un día escuché a una pastora, a una mujer de Dios decir, me podrán decir sometida, me podrán decir sumisa, pero yo obedezco y yo me sujeto a mi esposo porque eso me ha dado bendición. Ay. Eso me ha traído bendición. Y ese día el Señor me reveló eso. Entonces, mujeres, a veces no queremos obedecer porque resulta que nos da ira, nos da enojo y nos hierve la sangre cuando nos dicen que hagamos algo. Pero ¿sabes a quién me agrada? No, pastor, es para buscar algo aquí. ¿Sabes a quién le agrada la obediencia? Imagínate a Dios. Si Dios, por la obediencia de su Hijo Jesús, abrió los cielos y delante de unas personas, de un gentío, dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Abrió los cielos y bajó el Espíritu Santo. Tú quieres que en tu hogar se abran los cielos. Tú quieres que en tu casa se abran los cielos. Tú quieres un matrimonio transformado, unos hijos bendecidos. Tú quieres que tu casa sea de bendición. Obedece. Pero pastora, a mí me han enseñado que el ayuno, sí, el ayuno y la oración, sí. Pero ¿tú sabes qué es lo que te lleva al ayuno? ¿Qué es lo que te lleva a la oración? ¿Y qué es lo que te lleva a caminar en Cristo Jesús en un camino de bendición? La obediencia. La obediencia es como el primer escalón para tú seguir ese camino al Señor. Como lo hemos dicho varias veces, pastora, que mucha gente se agarra de ese espíritu religioso, porque a mí me gusta ayunar, pero yo no lo hago por emociones, porque mucha gente ha entrado al ayuno. Yo voy al ayuno por obediencia, que me trae más bendición. Yo he visto mucha gente entrando al ayuno y sale más endemoniado y sale hasta peor. Pastor, pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué me pasa todo esto si estoy hasta ayuno? Porque no has obedecido. Por más que ayunes, por más que ores, si no obedeces, los cielos no se van a abrir y tu vida no va a cambiar. Porque quieren brincar al ayuno, a la oración sin obediencia, y eso no les va a traer bendición. Primero obedezcan, y ustedes verán que obedeciendo y lo acompañan del ayuno y la oración, créanme que van a ver los cielos abiertos sobre su vida, porque la obediencia trae bendición. Y el Señor en su palabra tiene muchas partes donde dice que le agrada más la obediencia que sacrificios y holocaustos. Mira cómo dice. Mira cómo dice. Escuchaba eso de una mujer que amo mucho. Todo el tiempo decía eso. Mira lo que dice Primera de Samuel 15:22.
Y Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Imagínense ustedes, lo dice el Señor en su palabra. No le vengo yo a echar un cuento de cuento de hadas. No le vengo a echar yo un cuento de mira, la pastora lo dice así porque tiene pastor al lado. No, Señor, no vale la obediencia que el sacrificio. Más vale la obediencia que el sacrificio. Mira, yo se lo puedo asegurar. Me he dado cuenta que cuando yo me dejo llevar por mis emociones, que cuando yo me dejo llevar por ese enojo, por esa ira, no tengo nada de bendición. Todo se me complica, todo se pone peor. Pero una vez que suelto eso, que lo suelto y dejo que el Señor obre en mi vida, que venga la obediencia y le diga: Señor, ahora dime tú qué hacer, porque yo ya lo embarré todo. Perdóname, Padre. Y empiezan a abrirse los cielos a favor de mi vida. Y no es solo a favor de mi vida, es solo a través en mi hogar, en mi matrimonio y en mis hijos. Porque mira lo que dice. Señor, gracias. Gracias, Señor. Mira cómo dice: si por la obediencia de uno, la desobediencia de uno, si por la desobediencia de uno todos fueron constituidos pecadores, se lo voy a parafrasear porque no lo encuentro. Si por la desobediencia de uno todos fuimos constituidos pecadores, más palabras, por la obediencia de uno, Jesús, que es nuestro amado Jesús. Él obedeció hasta el fin, Él obedeció hasta la muerte. Por Él hemos sido redimidos, hemos sido salvos, hemos sido hechos hijos de Dios. Oh, Santo Jesús. Por la obediencia de Habla, uno. Jehová. Mira, mujer, hombre, niño, niña, imagínate tú, si tú obedeces hasta el fin y obedeces en todas las maneras posibles, cómo se va a abrir el cielo a tu favor. Y no solo te va a bendecir a ti, va a bendecir a tu casa, a tu matrimonio, tus hijos, todo tu alrededor van a salir bendecidos por tu obediencia. Porque por la obediencia de uno somos salvos. Por la obediencia de uno, que es nuestro amado Jesús, somos redimidos. Por la obediencia de uno, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por la obediencia de uno, somos hijos adoptivos de Dios. Por la obediencia de uno, tenemos entrada libre al trono de la gracia. Ya no tenemos intercesores. El único intercesor se llama Jesús por su obediencia. Ya no hay intercesor humano, porque todos pueden llegar al trono de la gracia a buscar su rostro y a buscar su presencia por la obediencia de uno, de nuestro amado Jesús. Hermanos, hermanas que me están escuchando, ¿te cuesta obedecer? ¿Te cuesta obedecer? Pídele a ese precioso Espíritu Santo que derrame esa obediencia de Jesús, esa obediencia que tuvo hasta la muerte en tu vida. Clama y pide un espíritu de obediencia en tu vida, para que tú veas cielos abiertos, para que tú veas la gloria de Dios en tu hogar. Esa obediencia que te va a traer bendición. Suelta esa amargura, suelta esa contienda, esa ira, ese enojo que no viene de Dios. Llénate de ese amor perfecto de Jesús, de esa obediencia hermosa de Él. Que te renueve todo lo que hay en ti, y que ponga su corazón en ti, para que puedas ser transformado en espíritu y en verdad. Que todo lo que hay, la obediencia. Jerilyn, la obediencia. María, la obediencia. Marta, la obediencia. Es la obediencia que trae bendición. Tú puedes durar 100 días de ayuno, 100 días de oración, pero si eres una desobediente, nada vas a cambiar en tu vida. ¿Por qué crees que estamos como estamos? ¿Por qué crees que está pasando lo que está pasando? Porque falta obediencia, falta humildad en tu obedecer a corazón. Dios. Y lo que mi amado Jesús dice.
necesita ser Gracias, Padre. cambiado. Gracias, Señor. Este Te mundo nuevas. está tan destruido por falta de obediencia, porque lo que marcó la diferencia en el Getsemaní fue un quebrantamiento entre Dios y el Padre. Jesús lloró, sufrió, le dolió, tuvo miedo ir a la cruz, pero por la obediencia a su Padre, nosotros hoy estamos aquí. Tú estás aquí escuchando este mensaje. Gracias por esa obediencia. Nosotros hoy estamos vivos aquí en esta tierra, por esa obediencia que hizo un hombre llamado Jesús. No lo hizo cualquier hombre, lo hizo mi amado Jesús. Y gracias a obediencia en el Getsemaní, gracias a obediencia en el Getsemaní, hoy estamos aquí. Este mundo está tan destruido por falta de obediencia, por falta de comunión, por falta de sujeción y de humildad y de reconocer de sujeción. Y nos cuesta sujetarnos y obedecer. Yo era un hombre que me costaba sujetarme. Y hasta las mujeres más me costaba sujetarme a ellas. Mi esposa a veces me ha dicho algo y a mí me remueve por dentro porque aún ese espíritu quiere levantarse. Y hoy obedezco, así sea mi esposa. Y aunque yo sea la autoridad, pero yo tengo que ser un ejemplo para marcar la diferencia y por dentro ser transformado. Y mi Señor se ha agradado en mi vida por la obediencia. Y Dios quiere enseñarte un espíritu de obediencia, no una religión en tu vida, porque ni el ayuno, ni la oración, si no está la obediencia, eso no vale nada. Pastor, ¿cómo va a decir que el ayuno y la oración no vale nada? Sí vale, pero por más que lo hagas, si no hay un espíritu de obediencia, vas a salir peor de ahí. Ya yo lo he vivido, hasta yo he salido peor de allí. He salido más endemoniado. Mi esposa ha querido hacerlo a su manera y ha entrado en ayuno. He tenido que salir corriendo. Porque el ayuno y la oración sin la obediencia no marca la historia como la marcó Jesús en el Getsemaní. Él podía irse, podía levantarse y decir: yo soy el Hijo de Dios. No le importó su título de Hijo de Dios, sino que se humilló en una cruz y cada gota de sangre fue por amor a ti. El orgullo lo tiró por el piso y decidió obedecer a su Padre y marcó la historia de la humanidad. Y hoy, gracias a esa obediencia, hoy estamos aquí. Dentro de mí. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Necesita ser Nos esperamos mañana en un cambiado, rico café de la mañana. Señor. Pide al Señor que te renueve, que te cambie. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti, Señor. necesita más de ti. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor Santo. Porque todo, gracias, papito hermoso, gracias por esta presencia sin merecerlo.